Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la llegada de un futbolista que se convirtió en refuerzo la semana pasada y del que no hablé puntualmente en un video en este canal. Si bien lo mencioné en su momento durante el mes de enero cuando River había hecho la primera oferta, puntualmente en este último tiempo no hice referencia a la incorporación de Alex Wojcicki, este joven futbolista nacido en España pero con ciudadanía argentina de tan solo 19 años y que ya representó a la selección nacional de nuestro país en el último Sudamericano Sub-20. River ya lo quería hace tiempo y en este mercado llegó el momento de contratarlo. Se lo pudo traer libre con el pase en su poder proveniente del fútbol español y te vamos a estar contando qué es lo que se espera de él en el corto plazo, porque muchos aseguran que en este semestre, en esta segunda mitad del 2025, llegó el millonario únicamente para jugar en la reserva, teniendo en cuenta que al tener 19 años tiene edad para estar formando parte de la tercera categoría, más allá de que tranquilamente podría estar en primera si es que su rendimiento es bueno. Si Gallardo lo pidió hace 6 meses, por algo fue en su momento, y ahora ante la reiterada posibilidad de traerlo y en esta oportunidad bajo un costo económico prácticamente nulo, River se hizo con este futbolista que esperemos que a más tardar dentro de un par de meses ya pueda estar formando parte de manera activa del plantel de primera. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco quién es este jugador en cuestión, porque en definitiva la realidad es que muy pocos lo conocen. Es cierto que aquellos que siguieron encuentro a encuentro lo que fue la participación de la selección argentina sub-20 dirigida por Diego Placente en el Sudamericano disputado entre enero y febrero este año en Venezuela, lo han oído nombrar básicamente porque ingresó en 3 encuentros en los segundos tiempos y ya es un jugador que va a ser tenido en cuenta en un futuro seguramente para la selección nacional, o por lo menos va a ser de esos futbolistas a los que Scaloni siga muy de cerca, aunque claro está, para eso también tiene que tener continuidad y regularidad en algún equipo, y seguramente el chico piensa que en River puede obtener una mejor regularidad que lo que ha obtenido hasta el momento en el Mallorca. Nació el 17 de marzo del 2006, es decir, tiene 19 años prácticamente recién cumplidos. Su lugar de nacimiento es Palma de Mallorca, una isla española, y tiene la doble ciudadanía, teniendo en cuenta que su padre, Ronnie Wojcicki, es un representante nacido en España, pero su madre, Laura Pioletti, es oriunda de la ciudad de Mar del Plata. Debido a esto, y más allá de haber nacido en territorio español, no ocupa cupo de extranjero. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es un caso muy similar en este sentido al de Giorgio Constantini, el futbolista que nació en Brasil, que forma parte de la reserva de River, que hoy lamentablemente se encuentra lesionado, pero que más allá de haber nacido en territorio brasileño no ocupa cupo extranjero. En el caso de Wojcicki, su posición natural en general es de la de media punta, más allá de que puede jugar como referencia área, no puntualmente como esa clase de delantero que se queda estancado entre los dos centrales. Es decir, si lo podemos comparar con alguno de los delanteros que hoy por hoy tiene River en la plantilla, me parece que Sebastián Driussi es el jugador al que más se le parece, por características, claro está, teniendo en cuenta que Driussi es un jugador que normalmente desde que llegó a River ha jugado como centro atacante, pero sabemos que no es un futbolista que se define únicamente por ser referencia de área, sino que se tira atrás para juntarse con el resto de sus compañeros y en general forma parte del circuito ofensivo del equipo. Es derecho, por lo que normalmente se tira hacia ese lado para quedar bien perfilado de cara al arco. Disputó el torneo de Alcudia con la selección argentina en el año 2024, donde salió campeón, y en lo que respecta a su trayectoria a clubes, pasó por todas las divisiones inferiores del Mallorca, desde el equipo sub-19 del conjunto B, y también tuvo algunos entrenamientos con el plantel profesional, más allá de que nunca llegó a ser tenido en cuenta para formar parte del conjunto que juega normalmente en la primera división del fútbol español. Teniendo en cuenta todo esto, desde River vieron óptimo la posibilidad de contratarlo en este mercado, ya que saben perfectamente que es un chico con muchísimas condiciones. Además, el hecho de que forme parte del Sudamericano Sub-20 posibilita al cuerpo técnico de River hoy tener referencias más que cercanas, sabiendo que simplemente tienen que levantar el teléfono y consultarle al cuerpo técnico de la selección argentina sub-20, que es Diego Placente, el entrenador, junto con otras personalidades que son muy conocidas en lo que respecta al mundo de los formadores y entrenadores de las categorías juveniles, y le tienen que preguntar qué es lo que piensan del chico, y seguramente desde el cuerpo técnico de River lo hicieron ya desde hace bastante tiempo, y en general seguramente las respuestas han sido positivas. Debido a esto no hubo ningún tipo de objeción a la hora de traerlo, además de que si bien algún hincha de River puede cuestionar el hecho de haberlo contratado, porque en este momento a lo mejor uno piensa que solo hay que traer jugadores ya de jerarquía y experiencia comprobada, esta es una apuesta que, como dije recién, a River no le ha costado
pasado absolutamente nada. Si funciona, River tendrá un jugador más. Si no funciona, dentro de un par de años seguirá del club libre con el pase en su poder sin que el más grande haya gastado ni un solo dólar en su contratación. Y como ya he mencionado, no es este el mercado de pases donde River lo fue a buscar por primera vez. El millonario ya había preguntado por el futbolista en cuestión en el periodo de transferencias de enero del 2025, sin embargo, en esa oportunidad hubo un rechazo por parte del Mallorca a la hora de la transferencia. ¿Qué es lo que hizo River en ese momento y cuál es la diferencia de lo que sucedió ahora como para que sí se haya podido dar su llegada como refuerzo del club de Núñez? En enero River le hizo un ofrecimiento al Mallorca de 500.000 euros, que si bien muchos piensan que es bajo, en el más grande querían aprovecharse de eso teniendo en cuenta que sabían que el chico en cuestión quedaba libre con el pase en su poder el 30 de junio y que había complicaciones a la hora de renovar su contrato, y por eso mismo querían sacarlo con 6 meses de antelación antes de que finalizase su vínculo, y el Mallorca, debido a dárselo a River, iba a recibir, es cierto, un pequeño resarcimiento económico, pero en definitiva iba a recibir algo. Desde el conjunto español se negaron rotundamente a negociar con River, si bien es cierto que había posibilidad de que el más grande se lo pudiera quedar si es que abonaba algo así como 2 millones de euros. En ese entonces River no quería saber absolutamente nada con poner más cantidad de dinero, teniendo en cuenta que sabían que el chico quedaba libre dentro de un semestre. Es verdad que la idea de Gallardo era que la adaptación del juvenil en cuestión no fuera ahora, sino que fuera durante la primera mitad de este 2025, es decir, que desde febrero, una vez terminase su participación en el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina hasta finales del mes de mayo, entrenara y formara parte del plantel de la reserva. Y posteriormente, luego de la participación de River en el Supermundial de Clubes, donde no sabemos puntualmente si el chico hubiera o no viajado, sí se sumara a partir de ahora al plantel profesional. Lamentablemente esto tuvo que retrasarse porque River no pudo incorporarlo en el mes de enero, sino que su contratación llegó ahora en este mercado de pases del mes de julio. Lo positivo tiene que ver con lo económico, y es que como el jugador quedó libre con el pase en su poder el pasado 30 de junio, River no tuvo que entablar negociaciones con el Mallorca, que hizo algunos intentos para prolongarle el vínculo, porque si bien es cierto que no formaba todavía parte del plantel profesional del primer equipo del conjunto de la isla española, la realidad es que lo querían tener en la plantilla porque saben lo que puede llegar a ser de cara al futuro. Es un jugador con características más que positivas y que además por sus habilidades ofensivas puede llegar a sacarse rivales de encima y puede llegar a ganar partidos. Es cierto que todavía es muy joven como para saber si efectivamente esto va a suceder en primera división. Deberá demostrarlo en el corto plazo en River, seguramente primero en reserva y posteriormente bajo el mando de Marcelo Gallardo en la máxima categoría. Aún así, el entrenador lo va a tener en cuenta seguramente en el corto plazo. No me imagino a Gallardo dejándolo afuera absolutamente de todos los partidos. Ya lo hizo una vez con un jugador y ahora voy a estar hablando de esa comparación puntualmente, pero por lo pronto la llegada de Wolski es algo que River viene ya viendo desde hace bastante tiempo. Digo esto porque muchos aseguran que Wolski llegó únicamente en este mercado por el hecho de que podía venir libre con el pase en su poder, y si bien eso fue una facilidad a la hora de contratarlo, porque no se puede negar, el más grande ya lo venía siguiendo de cerca desde hace al menos 6 meses, e inclusive me atrevería a decir que antes. Con las referencias positivas que recibieron del cuerpo técnico de la selección argentina sub-20, no hubo ningún tipo de duda en que este era el momento de contratarlo. Veremos si en el corto plazo puede demostrar o si a lo mejor habrá que esperar un tiempito más, teniendo en cuenta que la reserva de River va preparando a los chicos, pero a la hora de llegar a la primera todo es distinto para absolutamente todos los jugadores que llegan a debutar en primera. En River ya habían tomado una decisión parecida con un refuerzo anterior que fue Jorge Carrascal. Cuando el colombiano llegó a River en febrero del 2019, Gallardo junto con su cuerpo técnico en aquella ocasión decidieron que el futbolista colombiano jugara durante todo el primer semestre en la reserva. Sumó algunos minutos en algún que otro partido de primera, pero básicamente era un jugador de tercera categoría en ese entonces. Si bien es cierto que en ese caso River trajo a Carrascal a préstamo y después tuvo que comprarlo, y en esta oportunidad a Wolski River ya lo ha adquirido de manera definitiva. De hecho, firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2028 por 3 años y medio. Acá
la comparación la estoy haciendo en relación a lo que el cuerpo técnico pretende en el corto plazo. Por eso digo que a lo mejor en este semestre, en esta segunda mitad del 2025, el futbolista termina o sumando nulos minutos o prácticamente no juega, porque hay que tener en cuenta cuál es la visión para con el chico en cuestión. Si hubiera llegado a principios de este 2025, yo creo que en este momento, luego de formar parte de unos entrenamientos, inclusive me atrevería a decir que Gallardo lo hubiera llevado, tal como lo hizo con Dadín, Lencina y Constantini, a los Estados Unidos para formar parte de la delegación en el Supermundial de Clubes. Después creo que no hubiera jugado ningún minuto, pero lo hubiera llevado muy de a poco, y quizás ahora, con el apuro, con la necesidad que tiene River de mejorar en el juego, no descarto que pueda sumar minutos de manera más inmediata, por lo menos de lo que se pensaba. Igual siempre va a depender también de lo que haga en la reserva. Yo creo que, teniendo en cuenta, y esto lo sabe Marcelo Escudero, que muchos de los chicos que en la primera parte de este año jugaron con la tercera división van a estar ahora abocados al plantel de primera al 100%, porque en la primera parte del año Constantini, Lencina y Dadín, en el caso de este último, por lo menos hasta que se recupere Roberto, van a estar con primera, y en la primera mitad del año en general estaban con la reserva y pocas veces subieron para estar con la máxima categoría. Ahora todo eso cambia y hay algunos lugares que ocupar. Si bien también alguien puede pensar, ¿y River no puede ocupar esos lugares, esos roles con los chicos de la cuarta y quinta división? Obviamente que sí, pero viendo la posibilidad que se daba para traer un futbolista que Gallardo quiso a principios de este año y no se lo pudo traer porque en ese entonces Mallorca no lo quería vender por un bajo precio, más allá de que sabían que iba a quedar libre con el pase en su poder este pasado 30 de junio, ahora quisieron aprovechar esta oportunidad, y si bien es cierto que van un semestre atrasados en relación a lo que pretendían hacer con este chico si es que lo incorporaban en el mercado de pases de enero, no hay que perder tiempo, y la realidad es que sigue siendo un jugador que al muñeco le interesa y mucho. La manera que tiene de desplegarse en mitad de cancha hacia adelante es una de las características que a Gallardo normalmente le gustan en sus jugadores ofensivos. Quiere delanteros, como ya lo he mencionado en más de una oportunidad públicamente, que presionen constantemente la salida del rival y que no dejen jugar a los defensores del equipo contrario. En el último año y medio el muñeco prácticamente no ha podido jugar de esa manera, y por ese motivo se contrató también a Maxi Salas en este mercado, porque piensa que posee una característica que la mayoría de los delanteros del plantel de River hoy no tienen. Esperemos que Alex Boyski pueda, además de brindar toda su habilidad ofensiva, también tenga este ítem a la hora de jugar como delantero, porque es algo que Gallardo sí o sí quiere para todos sus futbolistas atacantes. Otro punto a tener en cuenta, y esto sí puede jugarle en contra a River, es que recordemos que entre septiembre y octubre de este 2025 se va a estar jugando en Chile el Mundial Sub-20. Y no quiero descartar, teniendo en cuenta que Boyski fue uno de los futbolistas convocados por Diego Placente para formar parte del Sudamericano, que nuevamente lo citen para disputar este certamen internacional. Obviamente, en el caso de que lo terminen llamando, yo creo que se van a consensuar algunos nombres, porque hay que tener en cuenta, si comparamos lo que fueron los jugadores convocados por River en el último Sudamericano, y debería llamar Placente tanto a Zubiabre como a Roberto. A este último no creo que lo convoquen, teniendo en cuenta que volvería a las canchas recién durante el mes de agosto y ni siquiera va a tener 3 o 4 semanas entrenando con el plantel luego de recuperarse de su rotura de ligamentos. Pero después hay otros nombres que pueden llegar a aparecer, como los de Ulises Jiménez, Santiago Lencina, y se sabe que si un entrenador de una selección argentina, ya sea la mayor, la sub-20, la sub-17, incluye a un futbolista de algún equipo del fútbol argentino en una lista para disputar ya sea un sudamericano o un mundial, el club en cuestión estará obligado a accederlo. Eso es algo que firmaron los dirigentes del fútbol argentino hace tiempo, por lo que hay que tener cuidado en ese sentido, porque River podría perder a bastantes jugadores durante el noveno y el 10º mes de este año, sabiendo que en esas fechas se están jugando, hipotéticamente, si es que River llega, los cuartos de final y las semifinales de la Conmebol Libertadores. Así que en el caso de Alex Boyski, es un futbolista que, si bien es cierto que no fue titular ni mucho menos en el Sudamericano con Diego Placente, como dije anteriormente, ingresó en 3 partidos. Es verdad que en el hexagonal final sufrió una lesión, por lo que no pudo terminar el torneo óptimo físicamente, por lo que no estuvo disponible para los últimos encuentros, pero no era titular. De hecho, era el suplente de Echeverri. Era un jugador que ingresaba por el actual número 10 del Manchester City y ex jugador de River, y por eso mismo puede ser un futbolista de recambio a la hora de
de ser citado para el Mundial, porque ¿qué es lo que sucede? Los clubes argentinos están obligados a ceder a los jugadores, ahora los equipos de Europa no. Entonces es muy complicado que Manchester City ceda a Echeverri, que el Real Madrid ceda a Mastantuono y seguramente algún otro mediocampista ofensivo, segunda punta, no pueda ser citado. Y es ahí donde Placente recurrirá a los nombres del fútbol local y Alex Boyski aparecerá como una alternativa. Desde hace tiempo que Scaloni, si bien es el entrenador de la selección mayor, sigue muy de cerca a aquellos chicos que nacieron en países europeos pero que por descendencia pueden jugar con la selección argentina. Pasó con Alejandro Garnacho, que fue el primero, sucedió últimamente con Nico Paz, y Alex Boyski aparece como un nuevo jugador que seguramente también desarrolle estas cualidades, teniendo en cuenta, como mencioné al principio del video, que su padre es español y su madre argentina, motivo por el cual podía también decidir, y todavía puede hacerlo, jugar con la selección española, teniendo en cuenta que para ya definirte para una selección mayor tenés que haber disputado al menos 3 partidos, ya sean oficiales o amistosos, con el combinado mayor de ese país. Y hasta este momento Boyski únicamente jugó para las divisiones juveniles de Argentina. Aún así, por sus declaraciones y por lo que él piensa, según lo que le ha dicho el cuerpo técnico de la selección nacional, quiere jugar con Argentina. Así que muy posiblemente, en caso de que Placente lo incluya en la lista para el Mundial Sub-20, River lo perdería durante los meses de septiembre y octubre de este 2025. Está claro que Alex Boyski no es el refuerzo de River para ganar la Copa Libertadores, ni mucho menos, que es un jugador que viene para sumar y, como he mencionado durante todo el video, hoy en día viene para hacerlo más desde la reserva con futuro B primera que formar parte ya, en definitiva, del plantel profesional conducido por Marcelo Gallardo. Es un jugador que tiene tan solo 19 años recién cumplidos y que se puede desempeñar como segunda punta o hasta centro delantero. Veremos qué es lo que sucede con él en estos primeros encuentros de la Copa Proyección, es decir, del torneo de reserva en River que dirige Marcelo Escudero, teniendo en cuenta que el entrenador de la tercera sabe perfectamente lo que opina Gallardo del chico y seguramente lo utilice, sabiendo además que muchos de los chicos que formaban parte de esa tercera división ahora estarán con la primera categoría. Una vez agarre ritmo, una vez se acostumbre al fútbol argentino, ahí sí me parece que Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que fue un jugador que pidió en el mes de enero y no pudo venir porque el Mallorca en ese entonces le había puesto una cotización alta según la consideración de River, seguramente lo tenga como un futbolista de cara al futuro muy importante para mejorar la plantilla del millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.